Bendiciones para todos. Dios nos bendiga grande y poderosamente. El Todopoderoso nos bendiga de una forma muy especial. Recordemos darle siempre gracias al Todopoderoso. Cada vez que le damos gracias a Dios, le estamos diciendo al día que comenzamos bajo la bendición del Todopoderoso. En el día de hoy levantaremos una palabra de oración. En el día de hoy hay una palabra poderosa que Dios quiere establecer sobre nuestra vida. Así que pedimos a nuestro Dios y Padre que nos guarde, que nos libre del maligno y de todo mal. Antes de levantar una palabra de oración, quiero leer un versículo en Salmo 138, versículo 8. ¿Qué dice la palabra del Señor? Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No abandones, no desampares las obras de tus manos. Antes de orar quiero explicar un poco lo poderoso que es este Salmo 138, versículo 8. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido frustrados y desanimados por no cumplir un propósito personal? Quizás no son todas las personas, quizás hay personas que han cumplido su propósito, han cumplido en su vida su sueño. Pero yo quiero decirte algo, hay propósitos de Dios que muchas veces al cumplirse en nuestras vidas tiene que desalojar los propósitos que nosotros tenemos. Te voy a hacer un ejemplo. Cuando tú vas a cambiar todo en tu casa, ¿qué haces con las cosas que tienes en tu casa? Las sacas todas. Todas las cosas viejas las sacas. Si vas a comprar un mueble nuevo, sacas el mueble viejo. Si vas a comprar una nevera nueva, saca la nevera vieja. ¿Qué quiere decir? Que hay propósitos de Dios que para cumplirse en nuestras vidas, primero Dios comienza a sacar cosas viejas, cosas que no interrumpan lo que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que muchas veces, muchos de los propósitos que nosotros teníamos en la vida eran propósitos que se veían bien, pero no era el propósito que el Señor tenía o que el Señor tiene para nosotros. De pronto usted dirá, entonces usted me está diciendo, pastor, que Dios no quiere que se cumpla mi propósito. No, es lo contrario, porque el salmista David está diciendo, Jehová cumplirá su propósito en mí. Una cosa es el propósito de Dios y otra cosa es mi propósito. Hay propósitos que se ven bien, pero detrás son fracasos. Como muchas veces hay propósitos de Dios que parece ser que no se ven bien, pero que son una bendición. Yo te lo puedo explicar por la Biblia. Parecía que lo que estaba viviendo José era un propósito malo, pero ese propósito malo fue una bendición para llevarlo a gobernar. Por ejemplo, el salmista David. El salmista David era un pastor de ovejas, y cuando era perseguido, ese propósito lo llevó a ser rey. Es decir, no siempre lo que parece bueno es bueno, y no siempre lo que parece malo es malo. Posiblemente muchos de los propósitos que tú querías se veían buenos, pero eran malos al final. Muchos propósitos de Dios a veces tú no ves bueno, pero que son buenos al final. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que su fin es camino de muerte. O sea, al hombre le parece cosas buenas, pero no significa que sean buenas. Pueden ser caminos de destrucción. Por eso muchas veces nosotros, cuando nos sentimos frustrados, creemos que al no cumplir ese sueño, nuestras vidas se sienten incompletas. Yo era ese tipo de persona que cuando yo memorizaba, cuando yo pensaba en las cosas que yo pude haber cumplido, en las cosas que yo pude haber hecho, y al no hacerla o al no haber tenido la facilidad de hacerlo, muchas veces yo lloraba, muchas veces yo me frustraba, muchas veces yo me sentía incómodo y le lloraba a Dios. Entonces Dios, porque esto es uno de los versículos míos favoritos, Salmo 138, 8. Entonces el Señor me enseñó y me dijo, hijo, si todos tus sueños se hubiesen cumplido, tú no me hubieses conocido, tú no me hubieses servido, tú no estuvieras vivo. Y Dios me enseñó que sus propósitos siempre están allí a nuestro favor, porque el enemigo muchas veces te presenta cosas buenas y tú crees que es algo bueno, tú crees que es un propósito bueno, pero no, son propósitos malos.
Entonces, cuando tú te sientas triste, cuando tú pienses que has fracasado en la vida, tú no has fracasado. Fracasar en la vida es no tener la oportunidad de comenzar de cero. Eso es un fracaso, cuando tú no tienes la oportunidad de comenzar de cero. Pero si a pesar de haber tenido todos los fracasos, todos los problemas y todas las dificultades, todavía estás de pie, todavía lo estás intentando, entonces no has fracasado. Fracasar es no tener el espacio de volver a comenzar de nuevo. Por lo tanto, el propósito de Dios es mejor que lo nuestro. Y a veces uno parece, o a veces a uno le parece, que Dios es egoísta. A veces a uno le parece que Dios es ajeno a lo que yo quiero, a lo que a mí me gusta, a lo que yo creo que me conviene. Pero no todo lo que yo quiero me conviene. La Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Así que cuando tú estés pensando que fracasaste, primeramente piensa si lo que verdaderamente tú querías para ti era lo que verdaderamente tú necesitabas. Por lo tanto, cuando David dijo, Jehová cumplirá su propósito en mí, es que David se dio cuenta que Dios tenía cosas mejores para él que lo que él quería para él. Aunque usted no lo crea, Dios te guarda más a ti que lo que tú te guardas a ti mismo. Dios, escúchame esto, Dios te ama más a ti que lo que tú te amas a ti mismo. A nosotros nos cuesta entender esto. A nosotros nos cuesta asimilar esto. Los propósitos que no hemos cumplido en la vida no significan fracasos. Lo que significa es que Dios en su propósito entendió y hizo una intervención que esos propósitos que queríamos, a la final era un propósito de mal. Yo quiero que oremos en el nombre de Jesús. Porque Dios me habla y me habló de que hay mucha gente que se siente triste, afligido, quizás indignado, quizás sientes rabia, quizás sientes ira, porque hay cosas que no se te dan, quizás hay cosas que no se están moviendo a tu favor. Tienes que preguntarte si lo que estás viviendo realmente es para bien o es lo que realmente necesitas. Bendito sea el Señor. Oremos. Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias. Presentamos este tiempo, presentamos esta oración, presentamos este día. Yo sé que tú tienes un propósito grande para nuestras vidas. Dios Todopoderoso, yo oro por todas las personas que nos escuchan. Hay personas que se han sentido fracasados, tristes. Es más, hay gente que cree que tú no lo amas. Hay gente que cree que tú no estás con ellos. Hay gente que cree, Dios Todopoderoso, que tú no los quieres ayudar. Pero tú estás allí cumpliendo tu propósito. Y no entendemos muchas veces que tus propósitos son mejores que los nuestros. Que tú nos estás guardando, que tú nos estás protegiendo. Que no cumplir un sueño no significa fracaso. Significa que tú tienes cosas mejores para nosotros. Gracias te doy, Dios Todopoderoso. Yo quiero que usted allí le dé gracias a Dios. Sí, yo sé que a veces cuesta darle gracias a Dios. Yo sé que a veces dificulta uno decir Dios gracias, pero después entenderemos el porqué, el motivo y la razón. Nunca le digas a Dios, ¿por qué me permites esto? Pregúntale a Dios, ¿para qué me lo estás permitiendo? Señor, te damos muchas gracias por este hermoso tiempo, por este tiempo que nos regalas, y gracias por habernos permitido hoy recordar que tú tienes un propósito con nosotros. Que no importa los propósitos que no se hayan cumplido, tus propósitos siempre serán mejores. Ayúdanos, Señor. Oro por todas las personas que en este momento se han sentido desanimados, cansados, por la situación que vive económicamente, laboralmente. No sé qué estás viviendo, no sé qué te hace pensar de que Dios no está contigo, de que Dios no te ama, pero Dios está allí, Dios está obrando. Quizás no lo entendemos ahora, pero lo entenderemos después. El salmista David dijo, Jehová cumplirá sus propósitos en mí. Gracias te damos, Dios, por este tiempo tan hermoso y por este tiempo tan maravilloso.